pecado. La historia está registrada en el capítulo 11 del segundo libro de Samuel. Mira, los ejércitos de David estaban en guerra y David por alguna razón no estaba en el frente de la batalla, sino que se había quedado en el palacio sin hacer nada. El versículo 2 dice así, mira, y al atardecer David se levantó de su lecho y se paseaba por el terrazo de la casa del rey, y desde el terrado vio a una mujer que se estaba bañando, y la mujer era de aspecto muy hermoso. Yo te pregunto, ¿qué hacía el rey durmiendo toda la tarde mientras su ejército estaba en el campo de la batalla? Mira cómo empieza el pecado. Empieza siempre en la mente, pero no en una mente que está ocupada en algo positivo, sino en una mente que no hace nada, en una mente ociosa. La mente desocupada es terreno fértil para las tentaciones del diablo. A veces yo pienso así, el diablo no quiere tentar, dice así, yo hoy no voy a tentar. Pero cuando veo una mente ociosa, una mente que no está haciendo nada, el pobre cae en la tentación, pero no aguanta, no puede resistir ver a alguien que no está pensando en algo positivo. Y ese fue el caso con David. Aquella tarde el rey paseaba en el terrazo de su palacio sin hacer nada y de repente vio a la esposa de su vecino que se bañaba. ¿Sabes? Betsabé era una mujer hermosa y David cayó en la tentación. Solo que la tentación de David no fue solo salir con la esposa de otro. La tentación verdadera de David fue abusar del poder que tenía como rey. El pecado, mira, el pecado cualquiera que sea, ya es abominable a los ojos de Dios. Pero lo es mucho más cuando para practicarlo una persona usa el poder que tiene. Cualquier tipo de poder. El poder Dios confía a los seres humanos para construir, no para destruir. Pero el rey usó el poder para destruir. Y no solo la vida de aquella mujer, sino también la vida del esposo de la mujer, que era nada menos que Urías, uno de sus valientes guerreros. Lo que el rey no sabía es que el mal también se revertiría contra él. Porque el abuso del poder no solo destruye a los otros, sino al propio abusivo. Las consecuencias desastrosas pueden demorar en aparecer, pero aparecen un día y son fatales, son funestas. El pecado siempre, querido, siempre tiene consecuencias. Y a los pocos días, la mujer envió un mensajero al rey diciéndole que estaba embarazada. ¿Cómo podría ella explicar ese embarazo, siendo que su esposo estaba en la guerra? Aquel hijo que estaba en su vientre no podría haber sido fruto del viento. David entró en pánico. El remordimiento se apoderó de su corazón, pero infelizmente el remordimiento no es arrepentimiento. El arrepentimiento te lleva a confesar tu pecado a Dios y a asumir tu responsabilidad delante de los hombres. Ya el remordimiento, él te lleva a la desesperación. Tienes miedo de ser descubierto y haces lo que sea para negar y ocultar tu pecado. Fue eso lo que David hizo. Mandó llamar inmediatamente a Urías con la disculpa de que quería noticias de la guerra. Y cuando Urías llegó, después de una breve conversación, lo envió a su casa para que durmiese con su esposa. De esa manera, pensaba el rey, el pobre Urías va a pensar que el hijo es de él. Pero las cosas no salieron como pensaba, porque Urías era un hombre ético y responsable. ¿Cómo podría dormir en casa cuando el arca del Señor y sus compañeros soldados estaban en la guerra? Simplemente no podía. Un hombre de valor no podría hacer eso jamás. Y mira, de nada valieron las tretas de David. Trató de emborracharlo, casi lo obligó a dormir en su casa. Pero al no lograrlo, ¿qué hizo?
lo mandó a la guerra de vuelta y le dio una orden al general Joab para que colocase a Urías en el peligro y muriese. Y así fue. Urías prácticamente fue asesinado. Y el rey pensó que ahora todo estaba resuelto, porque un tiempo después él se casó con la esposa de Urías y aparentemente nadie descubriría su pecado. Querido, esta es una historia triste, pero lo que provoca indignación es la grotesca manera como David usó el poder para pecar y esconder su pecado. Mira, él envió a Urías a la guerra. Envió que le trajesen a Betsabé. Ordenó que Urías volviese de la guerra. Le ordenó que fuese a su casa. Le ordenó que viniese al palacio y comiese y bebiese con él. Y cuando finalmente nada le dio resultado, lo envió de nuevo a la guerra y mandó que lo colocase en la situación de peligro. Ahora, nota cuántas veces se usa el verbo enviar, mandar, ordenar. Esos verbos denotan poder. Es así que el rey usaba el poder, no para servir a su pueblo, sino para abusar de él. Vamos a la segunda parte de la lección. Esta parte nos lleva a pensar en el uso equivocado del poder. ¿Por qué el rey se había quedado en el palacio y había enviado a la guerra a los soldados? Seguramente porque no quería correr peligro. Pero lo que él no sabía es que los grandes peligros de la vida no vienen de afuera, vienen de adentro. El gran enemigo no está afuera, está dentro de nosotros mismos. ¿Te das cuenta cómo el poder, cuando David se alejó de Dios, el poder lo llevó a tener una visión deformada de la realidad? Si tienes poder en tus manos, pero no tienes a Dios, eres un peligro. Eso sucede contigo, conmigo o con cualquier persona. El poder sin Dios nos hace sentir importantes. Creemos que lo podemos todo solo porque tenemos un cargo circunstancial o porque tenemos dinero o porque somos dueños de algo. Pobre David. Pero él no había sido siempre así. Años atrás, cuando dependía de Dios, cuando el humo todavía no le había subido la cabeza, él pedía y consultaba a sus soldados si debían hacer de este modo o del otro. Así fue, por ejemplo, cuando partieron para la batalla contra Saúl. Pero ahora, él manda, ordena, envía. Ahora ya no consulta con nadie, no pide consejo. Ahora piensa que él lo sabe todo y que él es el único que sabe pensar. Pero él ignora que se aproxima de su propio fin. Qué cuadro triste el que estamos viendo hasta aquí. Vamos a la tercera parte de la lección. Hablemos de Urías. Urías es conocido como Urías el hitita. ¿Quiénes eran los hititas? La palabra hitita o hititas aparecen con frecuencia en el Antiguo Testamento bajo la forma de Eteo o Eteos. El Het, que se menciona en Génesis 10:15, hijo de Canaán, nieto de Can y bisnieto de Noé, fue el antepasado de los primeros hititas. Probablemente fue este el pueblo al que pertenecieron las dos esposas de Esaú mencionadas en Génesis 26:34. Allí encontramos lo siguiete. Mira, Génesis. Cuando Esaú tenía 40 años se casó con Judith, hija de Beri Eteo, y con Basemat, hija de Elón Eteo. Los descendientes de este pueblo eteo eran los eteos, que habitaban en Canaán cuando los israelitas conquistaron la tierra prometida. Dirigiéndose a los habitantes de Jerusalén, Ezequiel les dijo un día en tono sarcástico: tu padre fue amorreo y tu madre etea. Eso está en Ezequiel 16:3 y 45. Bueno, los eteos todavía formaban parte
de la población de Palestina en tiempos de David y de Salomón, como lo demuestran los registros bíblicos. David tenía valientes soldados hititas en su ejército, como Ahimelech, como Urías, el esposo de Betsabé. Ahora, los hititas, a quienes Salomón incorporó a sus campañas de trabajos forzados, mencionados en Primera los Reyes 9, 20 al 22, probablemente esos hititas fueron también descendientes de los primeros heteos del periodo del imperio. Ahora, lo que realmente importa no son esos detalles históricos. Lo que realmente importa es que los heteos eran un pueblo extranjero y evidentemente Urías era un extranjero que se había unido al pueblo de Israel. Pero no se había unido como simple formalismo, sino que había asumido su nueva nacionalidad al punto de estar dispuesto a dar su vida por la nación que lo cobijaba. Esto nos muestra que el pueblo de Dios está formado por seres humanos que, entendiendo lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario por ellos, vienen de todos los países, de todas las razas, de todos los ambientes sociales, de todos los idiomas, a fin de formar una sola familia que adora y sirve al Señor. Urías no fue el único extranjero que se convirtió al pueblo de Israel. Ruth, la moabita, también. Rahab, la ramera de Jericó, también. Otros también lo hicieron. Pero Urías es el ejemplo de un nuevo converso en la fe que vino con toda sinceridad a lo que consideraba el pueblo de Dios, y sin embargo, dentro del pueblo de Dios, fue tratado de una manera injusta. ¿Y por quién? Precisamente por el líder del pueblo. Esto nos lleva a otra pregunta. ¿Los líderes también fallan? Infelizmente sí, porque son humanos, pero eso no debe afectar al verdadero converso. El hecho de que un líder falle no significa que Dios apruebe ese error, y con toda seguridad Dios va a arreglar la situación en algún momento, porque la justicia divina puede parecer que tarda, pero jamás falla. La cuarta parte de la lección se refiere al nombre de Urías. Tú sabes que en la Biblia, especialmente en el Antiguo Testamento, el nombre de una persona significaba el carácter de esa persona. A veces, el deseo que los padres tenían para esa persona, y otras veces, el plan divino por el cual esa persona había venido al mundo. En la historia bíblica encontramos algunos casos como los de Jacob, Abraham y Daniel, cuyos nombres fueron cambiados. Esto significa un cambio de vida. Pero pensemos un poco en el caso de Urías específicamente. Él era un heteo, un hitita. Seguramente su nombre original había sido otro, no sé. Pero ese nombre Urías solo se encuentra una vez más en la Biblia. Y lo tenía un profeta de los tiempos de Ezequías. Urías era un nombre hebreo y significaba Dios es mi luz. Dios jamás podría ser la luz de Urías mientras él adoraba a los dioses paganos entre los heteos. Pero él había decidido seguir a Dios y su nombre había cambiado porque su vida había cambiado. Ahora era Urías, Dios es mi luz. ¿Qué lección sacamos de este hecho? Que Dios no mira el pasado. Para Dios, tú empiezas a existir cuando lo aceptas como tu Salvador, cuando le entregas la vida. Oh, querido, lo que pasó, pasó. Jamás te preguntes qué hiciste con tu pasado.
pregúntate qué es lo que harás de aquí para frente. Eso es lo que realmente importa. No importa quién fuiste hasta hoy. Importa que ahora seas Urías y que Dios sea tu luz. Llegamos al fin de la lección. Y conviene hablar de Urías como un hombre de principios. Mira, nada pudo convencerlo de ir a casa a dormir con su esposa mientras sus compañeros soldados dormían a la intemperie en el campo de batalla. David hizo todo lo que pudo para convencerlo, pero no pudo. Inclusive echó mano del alcohol para ver si, embrutecido por el alcohol, Urías abandonaba su principio, pero nada pudo llevarlo a abandonar lo que se había propuesto en el corazón. Interesante que la sierva del Señor dice que hoy se necesitan hombres que no se compren ni se vendan. Hombres que sean leales al deber como la brújula al polo. Hombres que no tengan miedo de defender sus principios. Que se desplomen los cielos. Bueno, pensando en un hombre así, generalmente pensamos en José o en Daniel. Pero ¿por qué no en Urías?